Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al Festival del Bien Público. Hoy vamos a compartir en este primer bloque spots que tienen que ver con niños que protagonizan temáticas de bien público. El primero es un spot hermoso y al mismo tiempo llamativo y que invita a comprometernos para que esas generaciones puedan tener un mundo mejor. Se llama El helado del futuro y te va a dar además mucha ternura. Mirá. Benvenuti a questo esperimento. Siete pronti ad inventare il gelato del futuro? Via! Il mio gelato del futuro si illumina al buio. È un po' strano perché il futuro non è come il presente. Gelato malefico. Strano. Extrasonico. Un gelato unicorno. Gelato fantasma. Ha il gusto di pizza. E il gusto che preferisci tu nella tua mente. Però non si scioglie mai. Ti fa venire la super velocità. Come i camaleonti che può cambiare colore. Peccato che non lo possiamo mangiare. Eh sì, perché è del futuro. Adesso abbiamo noi una sorpresa per voi. Abbiamo portato qui il gelato del futuro. Ma è sciolto. A me non piace. Ma questo è il gelato del futuro? Mirá, la verdad es que cuando uno hace campaña de bien público, lo que está pensando primero es en tomar conciencia. Nosotros tenemos como creativos, nosotros somos creativos publicitarios y tenemos un montón agarramos un montón de elementos que están ahí, la gente los ve y nosotros los combinamos de una manera nueva para que la gente vea algo que le llame la atención. Entonces, en ese punto siempre buscamos ayúdame a actuar mejor, haceme poner en tu lugar, mostrame cómo te las tenés que rebuscar, mostrame qué me puede pasar a mí. Siempre tratamos de generar cierta empatía para que la gente reaccione. Obviamente, el tono puede diferir, puede haber tonos irónicos, puede haber golpes bajos, se utiliza mucho también en las campañas de bien público, y en este caso también se utiliza mucho los niños porque de alguna manera cuando tiene que ver con el ecosistema o con lo que vamos a dejar, obviamente los niños son un mensaje en sí mismo, porque todos nosotros queremos dejar un mejor mundo para ellos. Total. Siempre la empatía es el camino para hablar, porque, por ejemplo, en la publicidad italiana, ¿no? Donde se ve el helado del futuro, que es una publicidad realmente, uno diría, perfecta en el sentido de la metáfora, de la metáfora también de el mundo que le dejamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros hermanos menores, y justamente esta cuestión casi desoladora, pero que siempre va desde la empatía. La empatía es un gran camino, ¿no? Para generar conciencia. Sin duda, y acá estamos jugando un poco, digo, el mensaje de la heladería es por un lado para los niños, porque en realidad es un experimento social que han hecho en un montón de colegios, y por otro lado para los adultos, porque juega con la ingenuidad de los niños. Los niños tienen ese mundo que están empezando a comprender, y realmente te lo lleva a ese lugar tan básico, ese pensamiento tan básico de che, hay que hacer algo, porque si no después vamos a tener problemas. Es tan simple como eso. Entonces, está bueno porque lo ves en primera persona, ves personas que dentro de 30 años, 20 años van a poder, quizás van a sufrir por los cambios que no estamos tomando hoy. Entonces, te permite ponerte un poco en el lugar, en una temática que quizás en Argentina estamos un poco alejados, o en Latinoamérica también estamos un poco alejados, simplemente porque tenemos problemas más profundos, como obviamente tratar de ayudar a que la gente salga de la pobreza, bueno, desempleo, inflación y todo lo que tenemos. Entonces, es difícil encontrar acá en Argentina campañas que hablen de eso. Entonces, a veces cuesta ponerse en el lugar del otro porque este tipo de problemáticas están mucho más presentes en el primer mundo.
O sea que es obligatorio apelar a una emoción muy profunda. Digamos, el camino del bien público es siempre una emoción que te lleve a lo que en inglés se llama call to action y en castellano decimos a accionar. Sin duda, porque uno no vive estas problemáticas, uno por ahí vive su vida normal y no entiende de las problemáticas que puede tener otro, que por ejemplo, no sé, en algunas provincias que hay falta de agua, vos no te das cuenta cómo es vivir no teniendo agua. Entonces la publicidad tiene eso de tratar de ayudar a ponerte en el lugar del otro para poder entender la problemática que tiene y tratar de poder ayudarlo. Esto con el cambio climático es lo mismo. Lo que sí digo es que por ahí nosotros como argentinos no nos habla tan derecho porque nosotros tenemos como otras problemáticas. Si vos ves los debates políticos que están en Europa o en primer mundo, el cambio climático es una de las cosas que más hablan y acá no está presente en la conversación, pero sin embargo nosotros también estamos afectados por eso. El spot que viene ahora tiene que ver con una de las grandes deudas de la humanidad que tiene que ver con la escolarización, con la posibilidad de que los niños y las niñas puedan acceder en muchos países del mundo, esto es masivo, la imposibilidad de poder llegar a la escuela y tener la formación necesaria para desarrollarse en la vida. Una figura internacional que decidió meterse con el compromiso de visibilizar este tema es Neymar y el spot que tenemos ha llegado a todo el mundo gracias a este gran deportista. Hola Neymar, hoy te voy a enseñar a hacer este corazón en origami, pero atención, será muy complicado. Se eles podem ensinar, eles podem aprender. Es muy impactante ver ahí cómo los chicos y chicas, desde su discapacidad, sin embargo, digamos, la soltura, la frescura, el deseo de enseñar, el mostrar que pueden hacer algo, digamos, que no se sienten alguien justamente con una carencia, me parece clave. Y en ese sentido, digamos, la figura de Neymar, sobre todo, actúa bien. Digo, es muy espontáneo, está muy bien trabajado su personaje, y al ser un personaje tan reconocido, me parece que verlo así, humanizado, alguien que uno lo piensa que cada gamba de Neymar cuesta más que el PBI de Ecuador, ¿viste? Más o menos. Entonces, verlo ahí, en ese contexto, como tan suelto, me parece que tiene realmente, está bueno, digo, suma al objetivo de la campaña. Sí, yo creo que lo que hay ahí también es un desafío de la idea de meritocracia entendida en un sentido muy tradicional, que es la idea de que hay gente que vale más que otra por sus logros. Y lo que me parece que es interesante es que ponen una persona cuyos logros son celebrados internacionalmente y demuestran que esa persona puede aprender de personas que son menos celebradas y menos famosas y que incluso están en los márgenes de la sociedad. Entonces, me parece que eso es interesante, también la idea de que no solamente una persona no vale más por ser mejor o lo que sea, sino incluso que la idea de valer más es una idea siempre profundamente relativa y que incluso la idea de saber o ser bueno es una idea profundamente localista, ¿no? Uno es bueno en algo y sabe de algo.
y eso no significa que sepa de todo, y por eso las sociedades se hacen con todos nosotros y no solamente con los que son mejores en alguna cosa o en otra, que en general necesitan igual de una red social, de una red de apoyo y de vínculos para hacer otro montón de cosas. La infancia tiene que ver con los sueños, tiene que ver con todas esas cosas aspiracionales y con ese mundo infinito que parece siempre estar al alcance. Pero en India, por ejemplo, la polución es tan grande, y esto te va a costar creerlo, pero ahora lo vas a ver, que genera una serie de complicaciones muy grandes para poder ver el cielo, para poder ver las estrellas. Y este spot plantea esta cuestión ambiental y al mismo tiempo invita a esos niños de la India a poder soñar, a poder ver ese cielo estrellado. कागज की करवटों में यार मेरा रहता है, छोटा जब से आसमां दूर उठा रूठा रहता है, उतारे आसमां के मेरे प्यारे आसमां के, उतारे आसमां के मेरे प्यारे आसमां के। Eso de dejar ver las estrellas es un indicativo de la calidad del aire. El aire tiene partículas que están en suspensión y son producto de esa contaminación, de alguna contaminación de alguna actividad humana, ya sea del uso de transporte que haga mal la combustión, de producir energía en muchas ciudades, como son en muchos países en desarrollo, a través de leña, ¿no? Hay varias actividades que van afectando la calidad del aire, con ese particulado, que es lo que no permite ver, pero también hay algo más peligroso, que hay gases que no vemos, pero también nos están afectando. Y eso no está tan alejado de nosotros. Nosotros tenemos la suerte, quizás lo que vivimos en Buenos Aires, que es una ciudad ventilada, pero la calidad de aire está afectando al planeta. Entonces, de nuevo, ahí hay que cambiar hábitos, ¿verdad? Porque si no, dejaremos de ver las estrellas, pero lo más grave es el impacto en la salud humana, ¿no? Y sobre todo en los chicos y chicas. ¿Cuánta conciencia generó, Carolina, la pandemia respecto al tema ambiental? Por ejemplo, de la calidad de aire, al haber mucho menos transporte en el planeta, mejoró.
la calidad de agua en algunos lugares, algunos animales, ¿no?, que empezaron a aparecer, que antes estaban escondidos. Entonces, son evidencias de lo mal que hacemos cuando estamos en plena vida, ¿no? Y también hay algo que yo creo que la pandemia dejó, a pesar de que puede resultar duro esto, que estamos todos en nuestras casas en meses, pero que podemos vivir con menos cosas también, ¿verdad? Porque no es que uno igual, a pesar de las dificultades, no estamos en nuestro mejor momento, seguimos siendo felices, hacemos cosas, digamos que no necesitamos tantas cosas para consumir, para ser felices, esa es una. Y entonces si uno consume menos, impacta menos en el planeta, ¿no? Ahí lo individual y lo colectivo juegan un papel importante, ¿no? Porque está bien, uno solo dice cuánto va a cambiar que yo cuide algo, pero si somos millones de personas cambiando un hábito, eso va a tener un impacto. Y cuando hablamos de belleza hegemónica, del ideal de belleza, se le planteó a adultos y niños una misma pregunta en esta publicidad que se viene a continuación, que es ¿qué cambiarías de tu cuerpo? Si vos te pones a pensar, seguramente podés tener una respuesta más o menos rápida. Pero te va a llamar la atención cómo en nosotros los adultos la respuesta puede ser clara respecto de algo de nuestro físico que no nos gusta o que no está bien visto por los cánones de belleza. Y por otro lado, las infancias planteándonos otra mirada. Thanks for joining us. Thanks for having me. All right, let's do this. Scene Zebra, take one. Mark? So we've got one question that we want to ask you today. Okay, well, what's that question? The question is, if you could change one thing about your body, what would it be? Only one. I would change my forehead. I have a really big forehead. I'd like to be taller. The puffiness of my face. My ears. I have big ears. Stretch marks after having a baby. A lot of times, like, kids would make fun of me, like, hey man, you get big ears, you got Dumbo over there, you know? Definitely my skin, because I've dealt with acne and eczema issues ever since I was a little kid. 我小时候，因为大家比较喜欢大眼睛的那种美女，所以我就也希望自己眼睛能大一些。Growing up, like a lot of people call me like five head or like your forehead's so big. They've always like would say something to me about it. Yo diría porque muchos todos caminan derecho y como que mi pie está un poco chueco. When I was younger, I felt like I wasn't quite adequate enough. Can you sit on the chair? No. All right, I'm going to ask you one question. What's the question? If you could change one thing about your body, what would you change? You know, have a mermaid tail. Probably like a shark mouth, so I could eat a lot of stuff. I could have teleportation in my body. Extra pointy ears. I want legs like a cheetah so I can run faster like a cheetah. I could have wings so I could fly. I don't think there's anything to change. I like my body actually. Yeah, you wouldn't change anything? Nothing else. Just a mermaid tail. A lot of people obsess about
getting older and about the wrinkles. I love my white hair. I loved it when it started turning white. It's one of those things, because I chose to stay this way, because it just wouldn't be me if I totally changed the way I look. Belén, vos hablabas de que estamos en la cultura y que esto sucede en la cultura, y la pensaba esta respuesta tuya anterior como esta construcción cultural que evidentemente tiene que ver con lo que nos fueron diciendo y estos sueños, ¿no?, que plantean los niños que conmueven verdaderamente. Sí, sí, totalmente. ¿Qué es eso? Es como la imposición cultural que viene a imponerse justamente a un cuerpo, ¿no? Digo, pensá en un niño, una niña que va creciendo y va descubriendo a partir del juego, el juego simbólico, y de pronto viene la cultura, la familia, la escuela, la religión, los medios, y van diciendo por acá sí, por acá no, ¿no? Este es el modelo y hay que encajar. Y somos seres sociales, siempre queremos encajar, queremos que nos quieran. El costo, si no, es muy alto, ¿no? Claro, totalmente, muy alto que no te quieran, no puedes sobrevivir. Somos seres sociales, entonces necesitamos encajar. Pero ese modelo es muy acotado, ¿no? Hablemos también de colores, de capacidades, de discapacidades, de tamaños, y el modelo en el que hay que encajar es muy chiquito. Entonces es hasta violento tener que llegar a ese patrón que es muy excluyente. Total. Y es lo que los chicos y las chicas, como se vio acá, que es divino este comercial, les van impregnando y van como afectando su autoestima. Totalmente. Almendra, pensaba mientras lo veía, pensándolo desde la perspectiva publicitaria, cómo se puede construir otro universo, ¿no? Esa potencia de la publicidad para estos temas. La realidad antes era totalmente distinta en publicidad, todo tenía que ser más aspiracional, todo tenía que mostrar algo que no éramos, ¿no? En la mayoría de la población, ¿no? Mostrar gente linda que parecían todos primos, ¿no? En el casting vos veías, claro. Eran todos iguales, digo. No se te ocurría que en un casting pudiera haber alguien con brackets, con anteojos, con pecas o pelirrojo, ¿no? O pelirroja. Y mirando el video recién decir, cuando uno es chico, cómo viene despojado de todo prejuicio, ¿no? Y cómo ves como de grande uno empieza en realidad a querer cambiar aquello que el otro ve y te critica. Claro. Porque ni siquiera es algo que vos por ahí notaste si tu frente era más grande que otra, sino es, vos querés cambiar algo que el otro te está diciendo que no le gusta de vos o que genera burlas los demás. Yo creo que en la publicidad ahora que estamos trabajando nosotros hace varios años y que tuvimos que trabajar mucho con las agencias, con los proveedores, con las productoras, con las castineras, es decir, traigan gente de todo tipo, no importa si le falta algo, si tiene de más, no interesa. Nosotros somos una marca masiva, nacional, con lo cual vamos a mostrar diversidad e inclusión. Pero este trabajo no se podría haber hecho en la compañía si la compañía internamente no hiciera ese trabajo. Claro. ¿No? Claro. Recordemos que las redes sociales hoy son súper agresivas en lo inmediato, ¿no? Cuando haces algo mal, te corrigen, y hemos tenido casos realmente sorprendentes. Un cliente nos llamó, Alcohol, diciendo que no quería ser más cliente nuestro de la compañía porque usábamos la publicidad para fomentar la homosexualidad. Nosotros habíamos sacado justamente un comercial con una pareja que tenía un bebé, y que bueno, que él no estaba de acuerdo en dejar su dinero en una compañía que se fomentara eso. Lo invitamos amablemente al señor y a la persona que atendió en el call, ¿no? Lo invitó amablemente a decirle que bueno, que esa era nuestra manera de pensar dentro de la compañía y que lo invitábamos sin problema, que se retire, ¿no? Sí. Esto es un caminito que venimos aprendiendo y obviamente trabajando de la mano con gente que sabe sobre estos temas. Y vamos a seguir hablando del universo de la niñez. No de ellos como protagonistas, con estos hermosos e interesantes spots que estamos viendo, sino con las problemáticas que los atraviesan. Eso después de esta pausa.
Seguimos en el Festival del Bien Público y para hablar del trastorno del espectro autista hay abordajes diversos que son muy interesantes para poder pensar juntos. Uno de ellos tiene que ver con el brillo de cada uno de nosotros, con la singularidad de cada uno de los seres humanos. Hay una historia en este spot que vale la pena compartir. There are 4 babies born every second all around the world, each unique. A creation of brilliance. Some of us are a different brilliant. We see things differently. Or hear things differently. Some of us only see solutions. Or are just everyday heroes. Sometimes we struggle in social situations, and we really appreciate when you give us a hand. And you may not know by looking at us, but we can be anyone. And this is how we came into the world, as a different brilliant, because we are on the spectrum. Celebro esa divulgación. Hay ciertas cosas que pueden llegar a traer algún tipo de información no del todo fidedigna. Entonces, tal vez la gente que no está en contacto permanente con el tema, ni con la temática, ni con alguien que tiene esta particularidad, no logre entender exactamente de qué se trata. O sea que este spot lo tomamos con pinzas desde tu óptica. Este spot me pareció demasiado feliz. Me pareció demasiado feliz. Pero bueno, digamos, yo sí, por supuesto, entiendo, comprendo y observo las personas con autismo y las personas con otro tipo de características tienen una visión diferente del mundo que los rodea. ¿Por qué voy a decir ellos no son iguales a nosotros? No porque yo piense que soy superior, sino porque si nosotros decimos somos todos iguales, se da a entender de que este grupo de personas no está vulnerado permanentemente. Y esto no es cierto. Tenemos que hilar muy fino para ver qué le decimos a quienes no saben de qué estamos hablando. Cada persona es única, cada persona tiene su propio color, si queremos, y es el mensaje que está tratando de dar ese spot, es cómo respetar esta singularidad que tienen todas las personas y que cada una tiene una manera de ser brillante a su propia manera. Bueno, decía Cynthia Fritz sobre este spot, Valentín, que le parece extremadamente feliz, muy feliz. ¿Cómo lo analizás vos? Se suele ir siempre a los extremos cuando se trata del espectro autista, desde el lado de, bueno, como muchas veces el foco puesto sobre todo en el sufrimiento, no necesariamente de las personas en el espectro autista, sino de las personas a su alrededor, claro, como básicamente cómo sufre la familia y demás. Lo que sí me parece notable de este spot es que muestra dos grupos que muchas veces son invisibilizados, que uno es el de las mujeres en el espectro autista y otro es el de los adultos en el espectro autista, a tal punto de que de hecho autismo suele ser algo de lo que se habla de los niños claro, autistas. Entonces, por ejemplo, en campañas que promueven la reducción o la eliminación del uso de pirotecnia, muchas veces se habla de cómo sufren los niños autistas y, por ejemplo, las mascotas y demás. Y el asunto con eso es que sucede algo muy curioso con los niños autistas, es que eventualmente con el paso del tiempo cumplimos la mayoría de edad y nos convertimos en adultos en el espectro autista
y no desaparecemos. Entonces, el problema de que cuando se discuten estos temas, se haga mucho se ponga mucho el foco en la infancia, es que se pierde de vista lo que sucede cuando las personas, siguen su vida y, por ejemplo, se encuentran con desafíos ya no en el colegio y con sus familias, sino, por ejemplo, en sus entornos laborales o en la universidad o lo que sea. Hay una invisibilización, ¿crees vos? Es claro, de hecho es un reclamo bastante frecuente, digamos, no es ni siquiera algo como, no es ni siquiera una opinión controversial, sino que realmente hay mucha movilización justamente por mostrar esto y por atender este tipo de necesidades específicas que a veces quedan de lado. Y veníamos hablando de los derechos de las infancias, los diferentes derechos que vale la pena volver a pensar. Y en este caso el spot que se viene está vinculado con darle voz a las infancias trans. Temática muy poco difundida en los medios y que volvemos a poner en el aire en el Festival del Bien Público. En este caso, para replantearnos un tema que amerita todavía un debate colectivo. Hello, my name is Emily, and I'm 11 years old. I just want you to know that Hello? Can anyone hear me? Why is no one listening to me? Listen, I've got something to say. That's not true. Who are you talking about? If I could, I'd tell you it's hard sometimes to say the stuff I want to say. I just feel angry sometimes when people don't listen. If you would just stop being the expert, I'd tell you all of these things about me. If I had a voice. Bueno, tengo dos opiniones que son encontradas, porque por un lado es cierto que hay que empezar a escuchar la voz de las infancias y adolescencias travestis y trans, pero hay una línea tan delgada en escucharles la voz y exponerles, ¿no? Por lo menos desde mi lugar no comparto la exposición de las niñeces, sino que su voz sea oída a través de personas adultas que puedan interpretar lo que necesitan, y es ahí donde se protege la exposición de las infancias, ¿no? Y también la conciencia de la sociedad no está a la altura de poder respetar y bajar el morbo que genera todo lo que se le va a preguntar a esa niñez, cómo se le va a proteger después de esa exposición. Absolutamente, y con haber logrado que Luana fuera la primera niña trans en tener su DNI y todo lo que eso significa, que se nota en tu experiencia, se nota en tu conocimiento, en tu pasión. Quería preguntarle también a Lautaro qué piensa del spot y de lo que venía diciendo Gabriela. Coincido completamente con lo que dice Gabriela, y la estaba mirando y prestando atención y me imaginaba en mi infancia, cómo fue recordando mi infancia, ¿no? Como hombre trans. Fue muy difícil, yo tengo 32 años actualmente, y cuando era niño no me sentía escuchado. Principalmente en el espacio donde tengo recuerdos tristes, es en el jardín. Más allá de que yo tuve una infancia muy linda, ¿no? Pero fueron momentos específicos que me pasaba en mi infancia en el jardín que me terminaba muy frustrado, muy... Volvía a mi casa como desganado, no conforme, no sé, en momentos específicos que me pasaba, por ejemplo, en la clase de educación física, donde te decían, bueno, las nenas hacen la fila acá y van a jugar al vóley y los varones van a jugar al fútbol. Y yo no tenía ganas de estar en esa fila. El 25 de mayo las nenas tienen que ponerse el vestidito y traer las empanaditas. Y los varones se tienen que poner la bombacha y, bueno, bailar la chacarera.
Y esas cosas a mí me encantaba siempre lo artístico y nunca podía disfrutarlo al máximo porque no me sentía como propio de estar ahí. Claro, claro. Y creo que eso es importante, del escuchar a los niños, porque los niños son maravillosos. Así Hoy me toca ser padre no biológico porque mi pareja tiene 2 nenas y soy padre de alguna manera. Y el escucharla, el estar educando desde un adulto es como que creo que lo importante es escuchar a los niños. Así es, así es. Vamos a escuchar ahora, también para sumar miradas, a los especialistas desde el punto de vista médico y psicológico, que también nos ayudan a reflexionar sobre el tema trans desde una mirada más amplia. El sistema de salud ha ido levantando barreras que eran invisibles pero infranqueables y ha empezado a generar espacios que cada vez son más, espacios con aceptabilidad, con calidad, que han permitido, digamos, que las niñas y sus familias y los jóvenes se puedan acercar con sus dudas, sus planteos y las necesidades que están teniendo de acompañamiento en este proceso. Pudimos armar en el Hospital de Pedro de Elizalde un grupo de trabajo interdisciplinario. Soy especialista en adolescencia, hay una pediatra, 2 psicólogas, 2 trabajadoras sociales, 2 fonoaudiólogas, una endocrinóloga, una dermatóloga, porque lo importante también a tener en cuenta es que es imposible hacer un abordaje individual. Muchos de estos servicios arrancaron como servicios que veían adultos y después arrancaron con ver jóvenes y después niños o niñas. La verdad que me pareció un material muy interesante, sobre todo porque muestra el agobio finalmente que atraviesa a esas niñas cuando, digamos, no les permitimos asumir la autonomía respecto de su ser, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la transgeneridad es una temática que hay que incluir en la currícula de formación del profesional en medicina, en psicología, y también introducirla en las formaciones de posgrado, en las residencias médicas, en las residencias de psicología. Pues un tema que quizás hace mucho tiempo veníamos leyendo, escuchando, pero manejando un marco teórico. El tema es que cuando empiezan a llegar los pacientes, ahí es cuando hay que empezar a poner en juego la atención. El pediatra debe estar entrenado para poder no generar una preocupación, sino tener una escucha ampliada para pensarlo, para poder pensar estas cuestiones y a partir de ahí empezar a hacer preguntas que vayan acercando a lo que quizás ese niño o niña está necesitando. Muchas veces el cine nos ha permitido ver que en el mundo coexisten realidades muy desiguales, muy diferentes y muy impactantes en los contrastes. El spot que viene ahora tiene que ver con eso, con esa incomprensible diferencia de realidades y el trabajo infantil, esa explotación que quizás cuando vemos nuestra propia ropa, por ejemplo, ni siquiera imaginamos. No child should ever be for sale. Join World Vision in the fight to end child slavery. En el caso del trabajo infantil,
claramente ahí hay toda una serie de derechos que son vulnerados en la infancia de los chicos, en el momento en el que deberían estar en la escuela, y que son utilizados para fines comerciales, para poder generar algún tipo de actividad económica, con una complejidad muy fuerte, porque a veces es la propia familia que requiere del apoyo económico de los chicos, y en otros casos son actores económicos que se aprovechan de las personas menores de edad para trabajar. Es así como vos mencionás, el estudio de la OIT establece que hay alrededor de 150 millones de chicos entre 5 y 17 que están en situación de trabajo infantil, la mitad de ellos en situación de trabajos riesgosos para su salud, ¿no? Y de los cuales alrededor, los números son inciertos, pero hay casi 1,5 millones de chicos que están en situación de trata directamente, lo cual es una especie de esclavitud. Esa es la esclavitud moderna. Para ser utilizados en factorías y en instalaciones industriales. Absolutamente. Gabriela, nosotros hablamos de las temáticas, pero también nos importa hablar de cuán bien o cuán mal se comunica, ¿no? Porque la comunicación es el primer paso para poder cambiar la realidad. ¿Cuál es tu mirada sobre cómo está hecho, cómo está realizado este spot? A mí me parece interesante, no dudo de las buenas intenciones que hay por detrás, pero me quedaba pensando cuando lo observaba que tendemos que pensar que el trabajo infantil es producto de la pobreza, de una pobreza estructural, de las desigualdades sociales, de la diferencia en la redistribución de la riqueza, ¿no? Y que un capitalismo exacerbado lleva necesariamente a que estas infancias no tengan un sostén familiar adecuado para poder desarrollarse como el resto. Siempre decimos que la creatividad nos sorprende, nos enriquece, nos llena en este programa, y de eso vamos a hablar en el bloque que viene después de esta pausa con aquellos que hacen bien público. Enseguida vas a conocer a una mujer de gran talento y compromiso. Ya seguimos. Y ahora el momento de los que hacen bien público, y con un proyecto que se llama Crear Vale la Pena. Inés Sanguinetti, quien lo lleva adelante y con quien vamos a hablar ahora, ha creado un universo para vincular la expresión artística y el bien público. Crear Vale la Pena es una organización de arte para la transformación social. Tenemos ya más de 20 años y el objetivo fundamental ha sido todo este tiempo transformar vidas a través de la creatividad. Nuestra organización trabaja en dos mundos. Uno es un centro cultural comunitario en territorios muy vulnerables del conurbano norte, en el partido de San Isidro. Por otro lado, también promovemos procesos de organización social para la mejora de la convivencia en esos territorios. Como segundo plano de acción, desarrollamos un programa de capacitación a docentes, artistas y a referentes comunitarios para el mejoramiento de la calidad educativa, por un lado, y de la convivencia y la salud integral, por el otro. Bueno, Inés, crear vale la pena. ¿Cómo le explicamos al país? ¿De qué se trata? Bueno, qué suerte poder estar explicándoselo al país, porque se trata de cosas que le han cambiado la vida a la gente para bien, de una manera muy vibrante, así que está bueno que lo escuche el país. Sí. Mira, es fácil, realmente. Crear Vale la Pena es como indica su nombre. Nosotros hace 20 años ya que estamos trabajando para potenciar las capacidades creativas que todos tenemos. Viste, yo durante muchos años me dediqué a la danza contemporánea, a la danza teatro, y fui enormemente feliz, pero el arte es algo demasiado importante para que esté solo en manos de los artistas, porque todas las personas somos creativas. Así digamos, la capacidad creativa es lo que define lo humano. Entonces, así como alguna vez me dediqué al mundo de la capacidad creativa propia y ajena, en el mundo de la danza, y después durante un tiempo largo en que daba la pena, a raíz de la crisis del 2000, dije, pero hay artistas en los barrios muy pobres de la Argentina, vayamos a dar una oportunidad. ¿Y qué encontraste ahí? Y ahí talentos increíbles, porque digamos, a veces yo pienso que el arte está en el lugar que está, un poco marginal y olvidado, porque no están adentro del campo artístico todas las personas que tienen que estar. Descubrimos que esos jóvenes de La Cava, San Cayetano, Boulogne, pero después
trabajamos en la Villa Villa 31, Barrio Mujica, la 94, la Villa 20, Ciudad Oculta en su momento. Dijimos, pero esto que está pasando en un barrio, 2 barrios, 3 barrios, pasa en todos lados. Las personas que quizás más se comprometen con la esencialidad del arte en la vida son las personas que justamente no tenían oportunidades para formarse como artistas. Ahora, ¿cuántos talleres hay hoy, Inés? Mira, hoy es una palabra muy particular, pues estamos en pandemia. Sí, con todos los desafíos extras, ¿no? Exacto. Entonces, nosotros después de esto que te conté como la danza contemporánea y generar oportunidades para todas las artes en contextos muy vulnerables, después nosotros de varios años dijimos, pero esto no es contextos vulnerables. Vulnerables somos todos, las personas que no estamos teniendo esa capacidad de entender cuál es nuestro potencial, qué soñamos y cómo crear algo con eso que soñamos. Entonces nos metimos en la educación formal, porque si nosotros teníamos, suponte, 400 alumnos en un centro cultural, alrededor en las escuelas públicas había miles. Claro. Entonces, el año pasado nosotros trabajamos para 8.000 jóvenes. Wow. Este año estamos en pandemia y hemos trabajado en medio de la cuarentena, para 5.000 personas, de las cuales... Qué esfuerzo también. Sí, la verdad no. O sea, el esfuerzo es cambiar la cabeza. Ese fue un enorme esfuerzo. Claro. Por eso dijimos, acabó. Correrte del lugar donde estabas. Imagínate, era el movimiento, la creatividad, el encuentro con el otro, las emociones. ¿Cómo hacer eso en un Zoom? Porque las personas que necesitamos conectar con las emociones y crear, que es hacer que lo que no es sea, lo haces, la verdad, en cualquier lado. Cuando nos dimos cuenta de eso, hicimos una cosa que parece como media terrible, Maxi, que te la cuente, porque es como vos decís, pero trabajan en la escuela, trabajan en los ámbitos de salud, trabajan en las empresas, trabajamos en todos esos lugares y parece que esto es una chantada, porque como que hacen cualquier cosa. No, tenemos una herramienta flexible, que es una didáctica que se convierte en una manera de generar aprendizajes compartidos y creativos para todas las personas, jóvenes y adultos. Y en el caso de los chicos y los niños y niñas, adolescentes, jóvenes vulnerables, me imagino que ahí también para ustedes debe haber también todo un tránsito emocional en cuanto a lo que reciben de todos ellos, ¿no? Porque la gratitud de las personas cuando pueden desarrollar la creatividad, el deseo, la pasión, es grande, ¿no? El agradecimiento por poder estar ahí y también es grande la responsabilidad, porque vos decís, pero adentro de un barrio vulnerable hay gente con una capacidad poética, creativa, con principios de organización y solidaridad que faltan en muchos lugares. ¿Cómo puede ser que nosotros no estemos trabajando en esto? Digamos, y en todos los lugares del país. No puede ser que la urbanización de barrios vulnerables sea una cuestión solamente de la ingeniería de las infraestructuras. Es un caso de ingeniería de la subjetividad, de ingeniería de la construcción de vínculos, de ingeniería de cómo pasar de la idea de tolerancia a la idea de respeto. Entonces, yo te diría que a mí ya no me gusta contar que lo nuestro tiene que ver con vulnerabilidades en los lugares tradicionalmente vulnerables, ¿viste? Si yo te cuento que a raíz de 8 años de investigaciones académicas, nuestra intervención en escuelas públicas formales de Corrientes, Jujuy, Tucumán, Salta y Buenos Aires muestran que hay una nueva manera de aprender que hace que los chicos se motiven cuando los docentes te dicen que están desmotivados, que te dicen que los jóvenes pueden convivir bien y buenamente compartiendo cuando todos los docentes te dicen que la situación de violencia en el aula es insostenible. Y los primeros entusiasmados son los docentes. Hablando de docentes, ¿hay alumnos que devinieron, que se construyeron docentes que enseñan? Casi todos los talleres que se dan en ese pequeño centro cultural nuestro son jóvenes que se formaron en Crear Vale la Pena y que se convirtieron en maestros. Porque como te cuento, esto empezó como muy intuitivamente y resulta que esta cuestión generó artistas. Y los artistas, además, como yo viajaba mucho a Alemania cuando bailaba y había generado ahí un circuito de personas que me conocían, fue muy fácil empezar a llevar grupos de jóvenes a Alemania, a Austria. Bueno, eso empezó y nunca terminó. Aquí hay algo que da vuelta
la educación, que da vuelta a la manera en que nos comunicamos. Y esto que estamos rabiando que no pasa en la Argentina, que es la capacidad de colaborar, más allá de tu condición socioeconómica, de tu condición ideológica, de lo que vos tengas, eso es perfectamente posible. Inés, felicitaciones y un gusto tenerte en el programa. Bueno, gracias a vos por difundirlo en todo el país. Y llegamos al final del programa de hoy, un programa vinculado a las infancias, vinculado a ese universo de derechos y de la creatividad que nos permite poner sobre la mesa esos temas que seguramente te vas a quedar charlando en tu casa y también, por supuesto, si querés revivirlos, hay muchísimo más sobre esta y otras temáticas en nuestro canal de YouTube del Festival del Bien Público. La semana que viene mucho más de ello y mucho más de todo el universo de los que hacen bien público y nos inspiran. Nos vemos.